Bendiciones, mi estimado amigo, mi estimada amiga oyente. Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta a través de esta emisión. Te saluda tu amigo, tu hermano en Cristo, Roberto Aquino. Y el día de hoy vamos a hablar un tema acerca de cómo descubrir la voluntad de Dios. Y es que eh, a veces nos cuesta trabajo nosotros eh, saber cuál es la voluntad de Dios. Y pues entrando en materia, quiero ir a la palabra de Dios en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. Y nos dice la palabra del Señor: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sí, fíjense qué descripción acerca de la voluntad de Dios, porque, por ejemplo, eh, aquí nos está hablando principalmente de que no agrada a Dios. O sea, aquí hay una pregunta que dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? Y esto hablando de cómo agradarle a Dios conforme a la voluntad de Él. Pero nos habla de que nos presentaremos con holocausto, con becerros de un año, con 10 arroyos de aceite, con millares de carneros, sí, con el fruto de sus extrañas, pagando el pecado por nuestra alma, por así decirlo, ¿sí? ¿Con qué nos presentaremos? Y en el versículo 8 nos dice la respuesta: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. O sea, la voluntad de Dios es que está pidiendo Jehová. Y aquí nos dice que solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Eso es lo que pide Dios. ¿Sí? Amar la misericordia, ¿sí? Hacer justicia y humillarse ante Dios. Eso es lo que pide el Señor. Y vamos a Mateo, al libro de Mateo, capítulo 5, para seguir un poco desarrollando el tema y viendo qué es lo que realmente Dios, cuál es la voluntad de Dios principalmente, ¿sí? Y vamos a Mateo 5, versículo 14 al 16, y nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí hay otra cosa que Dios manda, y es la voluntad de Dios, es que alumbre vuestra luz delante de los hombres, según el versículo 16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Es lo que pide el Señor. Y vamos al libro de Lucas, capítulo 9, versículo del 21 al 29. Repito, Lucas, capítulo 9, ¿sí? Versículo del 21 al 27. Y nos dice la palabra del Señor: pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decían todos: si alguno quiere venir en pos de mí, y decía a todos, perdón, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo?
porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo la verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Sí, y hago énfasis en el versículo 26 que nos manda el Señor haciendo su voluntad, que no nos avergoncemos de las palabras de Dios, de Jesús y de sus palabras. Porque Porque si tú te avergüenzas de Él, de las palabras y de Él se avergonzará delante de ti y te avergonzará delante de ti en presencia de sus santos ángeles, en presencia de Dios también. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Sí, no es la voluntad de Dios que no te avergüences del nombre de Jesucristo, de Dios, no te avergüences de su palabra, la Biblia, no te avergüences. Sí, esa es la voluntad de Dios. Sí, porque ahorita a muchos ya no quieren ni predicar la palabra de Dios porque piensan que, o tal vez sienten vergüenza, pero recuerda que tratamos de hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es esta. Sí, es esta la voluntad de Dios. Sí. Ahora, el versículo 3 al 9 del libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, ¿sí? Nos dice lo siguiente. Repito, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 9. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene todas estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, dice. Entonces, aquí tenemos algo muy importante. ¿Sí? Nosotros tenemos que agregar, conforme a la voluntad de Dios, esto. ¿Sí? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, dice, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y aquí está prácticamente algo que está hablando el Señor acerca de que no vamos a estar sin fruto si hacemos todas esas cosas. Todo esto que se menciona, ¿sí? Y es la voluntad de Dios, ¿sí? Es la voluntad de Dios que se haga todo esto, ¿no? Ahora, vamos a ver la palabra de Dios en el Salmo 15. Y a mí me gusta mucho este salmo porque aquí expresa muchas cosas de las cuales nosotros debemos estar seguros. Por ejemplo, nos dice el Salmo de David: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. ¿Sí? La voluntad de Dios es que andes en integridad y haga justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún no ha jurado en daño suyo, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, que en su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Sí? Y aquí viene la voluntad de Dios también, que es lo que quiere de nosotros. ¿Sí? Y bueno, yo espero que este tema pues haya sido claro principalmente. Recuerda que la voluntad de Dios
la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para todos. Sí, pero entendiendo esto, sí, y hay que entender bien claro que, como dice su palabra también, eh, que nos dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque para él son locura. ¿Sí? O sea, el hombre que anda en el mundo, el hombre común y corriente que no cree en Dios, no va a entender esto. Pero si tú has entendido y eres seguidor de Jesús, pondrás en práctica todo lo que se ha comentado. ¿Sí? Porque realmente nuestro examen es hacer la voluntad de Dios. La respuesta correcta a todo es hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios. Pero no nos equivoquemos en estar haciendo nuestra voluntad antes que la voluntad de Dios. Sí, debemos tener cuidado en ello. Ok, y pues no quiero alargar más el tema, sino darles gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Y quiero orar por ustedes un momento. Y te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos y le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada oyente, Señor, bendice sus vidas y ayúdanos, Señor, para poder llevar a cabo tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. A llevar a cabo todos estos puntos que acabamos de platicar en este momento, Señor. Estos puntos que sin ninguna duda van a ser de bendición para todos, Señor. Te pido que nos des fortaleza, nos dé la sabiduría y bendícenos, Señor. Que no falte el pan sobre nuestra mesa, que haya provisión necesaria en cada uno de mis oyentes, que haya la sabiduría necesaria, Padre. Abre los ojos espirituales en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. Y pues bueno, mi estimado amigo, mi estimada amiga, fue un placer estar con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo fuerte.